Muy buenas tardes, muy buenas noches, mis estimados estudiantes. ¿Me confirman, por favor, si me están escuchando fuerte y claro? Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a la sesión de hoy. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Listo? Gracias por estar acá y seguir haciendo parte de este proceso de formación y vamos a continuar. ¿Listo? Listo. El sábado pasado habíamos iniciado, permítame un momento, por favor. El sábado pasado estuvimos hablando acerca del sistema de gestión de la calidad, ¿de acuerdo? El cual su enfoque, su orientación es garantizar que cada vez que un cliente o cada vez que alguna persona adquiera, cada vez que un cliente o una persona adquiere un producto o un servicio, pues se declare conforme y además satisfecho. ¿Listo? Bien. Ahora vamos nosotros a hablar acerca de dos sistemas de gestión o los otros dos sistemas de gestión que nosotros vamos a estudiar y es el sistema de gestión ambiental y el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Vamos a empezar con el sistema de gestión ambiental, el cual básicamente es un sistema de gestión que se articula, que se establece y que se pone en marcha aplicando los estándares o requisitos encontrados o definidos en las normas ISO 14001. ¿De acuerdo? En esa norma internacional vamos a encontrar todos los requisitos para planificar, poner en marcha, evaluar el desempeño y actuar sobre los resultados del desempeño del sistema de gestión ambiental. ¿Listo? En este aspecto, ¿sí? O en materia de la adopción de esta norma internacional, se hace con el propósito de que las empresas puedan mejorar su interacción o su relación con el medio ambiente, ¿sí? Ya que básicamente el medio ambiente de la humanidad tiene dos roles fundamentales, ¿listo? El primero de ellos es que el medio ambiente se convierte en el proveedor de los recursos naturales, renovables y no renovables, que necesita la humanidad para subsistir. Cuando hablo de humanidad, hablo de las personas como de las organizaciones en general. ¿Listo? Entonces, el medio ambiente se convierte en el proveedor de los recursos naturales, renovables y no renovables, que todos necesitamos para poder subsistir. Eso por un lado. Y por el otro, tenemos que, producto de esa interacción con los recursos naturales, renovables y no renovables, pues ahora el medio ambiente se convierte en el receptor de los residuos que se generan producto de la interrelación con los recursos naturales. Entonces la idea es que las empresas puedan aplicar o puedan poner en marcha este sistema de gestión, ¿sí? Este sistema de gestión para que esa relación con el medio ambiente mejore o esa interacción con los recursos naturales mejore fundamentalmente. ¿Listo? Básicamente, esa mejora en el desempeño ambiental se hace con dos propósitos fundamentales. El primero es evitar a toda costa que producto de la actividad a la que se dedica la organización se vaya a generar circunstancias de contaminación ambiental o que la organización, producto del desarrollo de su actividad económica, genere contaminación. Esa es la idea. Evitar a toda costa la materialización de circunstancias de contaminación ambiental o al menos reducir la carga contaminante que genera la organización y que se encuentre esa carga contaminante dentro de los rangos admisibles o dentro de los rangos permitidos por los organismos de control. Eso por un lado. Y por el otro, o el segundo aspecto es que la organización logre generar una toma de conciencia hacia su interior
como hacia toda la comunidad en relación con la promoción de la protección del medio ambiente. Es decir, que la propia empresa a través de este sistema de gestión ambiental no solo genere cambios en la interrelación con el medio ambiente desde su infraestructura, sino que también pueda reflejar una imagen de responsabilidad hacia la protección o promover la protección del medio ambiente. Digamos que esas serían básicamente las dos aristas que tendría la percepción que generaría un sistema de gestión ambiental. ¿Listo? A través de la norma ISO 14001. Como ustedes bien saben, por ley, por norma, todas las empresas están obligadas a proteger el medio ambiente, absolutamente todas, porque estamos hablando de recursos que se pueden agotar, estamos hablando de contaminación ambiental, estamos hablando de la eliminación de entornos naturales, de ecosistemas donde nosotros también hacemos parte y por supuesto donde nuestra salud se puede ver o podría verse perjudicada, ¿de acuerdo? Entonces, en ese orden de ideas, también es importante tener en cuenta que las organizaciones, ¿cierto? Producto de su actividad económica, deben tener claro o deben conocer con exactitud cuáles son esas responsabilidades que se le configuran por el hecho de interactuar con el medio ambiente, ya que cualquier organización, independientemente de su actividad económica, sí o sí interactúa con el medio ambiente, de manera directa e indirecta, unas en mayor cantidad que otras, pero todas las organizaciones interactúan con el medio ambiente. ¿Listo? Por lo tanto, hay unas responsabilidades en materia administrativa, en materia civil e inclusive en materia penal, que por supuesto, por el no cumplimiento de esos requisitos que le competen a las empresas, digamos, en materia ambiental, pues las autoridades competentes entrarían a tomar cartas en el asunto. ¿Listo? Aquí aparece un concepto muy importante y es el de daño ambiental, ¿sí? Básicamente es el daño sufrido que bien puede ser por medio natural, ¿de acuerdo? Y que implica la pérdida o modificaciones de las condiciones químicas, físicas o biológicas de la flora, la fauna o de cualquier componente de los ecosistemas. Recordemos que en los ecosistemas estamos los seres vivos, las plantas, los animales, los minerales, etcétera, así como su estructura o interacciones dentro de ellos. Es decir, una organización puede perfectamente alterar toda la naturaleza, perdón, todos los ecosistemas por el tipo de actividad económica que ejecute, lo puede alterar. Inclusive tiene la posibilidad de que esa alteración tenga alcances y consecuencias muy severas para esos ecosistemas, ¿de acuerdo? Eh, este, y resulta que esos efectos, ese alcance, la severidad de las consecuencias que pueden manifestarse o materializarse por esos daños, pues es allí donde se configuran las responsabilidades. Es decir, ante la posibilidad de poder desencadenar una circunstancia de contaminación ambiental, cualquiera que sea, hay tres tipos de responsabilidades que se le configuran a cualquier organización. ¿Cuáles son esas tres responsabilidades? La primera, una responsabilidad administrativa, es decir, ya que la empresa es la que causa la circunstancia de contaminación ambiental, es la que estaría causando o podría causar una situación de contaminación ambiental. Cuando habla de responsabilidad administrativa, es que lo mínimo que esperan los organismos de control es que la propia empresa tome cartas en el asunto para implementar medidas que ayuden a evitar esa circunstancia de contaminación ambiental o mantener dentro de los niveles permisibles o permitidos por los organismos de control, mantener la carga contaminante. Es decir, que la propia organización implemente algún tipo de estrategia desde su interior, ¿cierto? A través de procedimientos instructivos, manuales, protocolos, reglamentos o incluyendo un sistema de gestión, en este caso un sistema de gestión ambiental, que le permita reducir a su mínima expresión la posibilidad de que producto de su actividad económica se vaya a desencadenar una situación de contaminación ambiental o cuando ya la contaminación sea una realidad, mantenerla dentro de los rangos admitidos por los organismos de control. A eso hace referencia la responsabilidad administrativa. La organización tiene por su cuenta
que implementar o adoptar algún mecanismo de respuesta, prevención, protección, contingencia ante la posibilidad o ante la realidad de las circunstancias de contaminación ambiental que estén generándose en ese momento. ¿Listo? Hasta ahí me hice entender. ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? Con lo que les acabo de decir, ¿me hice entender? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Listo. Vale. Muy bien. Perfecto. Ahora, luego viene una responsabilidad civil. Por supuesto, las empresas, ¿sí? Las sistemas de gestión ambiental también va de la mano con algunas nuevas NIF. Josequiel, no, realmente no. A ver, las normas internacionales de información financiera, como las normas que establece la ISO a nivel internacional, son dos universos aparte de gestión. Es decir, la forma en la que se materializan las normas internacionales de información financiera y la forma en la que se materializan o se ponen en marcha o se gestionan las normas ISO son dos mundos totalmente apartes. En lo que sí coinciden cualquier autoridad a nivel internacional es lograr que las empresas, estoy hablando de la ISO, la ONU, cualquier organismo reconocido a nivel nacional e internacional. Hoy en día, el propósito, la invitación o el llamado a las empresas es que independientemente de lo que hagan, la idea es mejorar la relación con el medio ambiente. En eso sí, todas las organizaciones o todas las entidades están de acuerdo. Bien, exactamente, Kimberly. Yo les había comentado a ustedes que las normas internacionales de información financiera son un universo totalmente aparte de las ISO, pero en lo que sí comparten los organismos internacionales y nacionales o las autoridades en general a nivel nacional e internacional es que hoy en día en las empresas se hable de sostenibilidad, por ejemplo, de energías renovables, de incluir al cambio climático como un tema, como una cuestión de interés para la organización, que alrededor del cambio climático, de la sostenibilidad, hayan políticas, haya mejores prácticas, entre otras, independientemente de que estemos hablando de normas ISO, normas internacionales de información financiera, las que ustedes quieran, ¿sí? Pero en la gestión o en la materialización, en la aplicación de esas normas, son dos mundos totalmente apartes, ¿vale? Listo. Cuando hablamos de responsabilidad civil, precisamente tiene que ver con lo que les acabo de decir. Las empresas deben entender que a su alrededor hay personas, hay comunidades. En esas comunidades hay unas condiciones de salubridad mínimas que se deben garantizar para el bienestar de todos. Eso significa que por efecto, ¿de acuerdo? Que por efecto de ejecutar o llevar a cabo algún tipo de actividad económica, es posible comprometer el bienestar, la salud, la seguridad, la tranquilidad de quienes rodean a la organización. Es decir, en este caso, la empresa o las empresas hacia la comunidad se convierten en una parte interesada y viceversa. ¿Por qué razón? Porque la comunidad en cualquier momento puede percibirse y o declararse como afectada producto de los efectos que genere, los efectos ambientales que genere la organización producto de su actividad económica. Entonces, hay una responsabilidad civil, hay una responsabilidad con la comunidad de lograr que la actividad a la que se dedica la organización, pues obviamente no vaya a poner en riesgo la seguridad, la tranquilidad, el bienestar de todos los que rodean a la organización o de los vecinos de las empresas, como se les dice coloquialmente. Sistema de gestión para la continuidad del negocio. Correcto, Nicolás. Profe, ¿qué debemos tener en cuenta al momento de diseñar sistema de gestión ambiental en una empresa? Ana, pues eso es lo que, de eso se trata este proceso de formación. Aquí les voy a decir qué deben tener en cuenta, qué se debe tener en cuenta, cómo se debe auditar, etcétera, etcétera. Precisamente de eso se trata este proceso de formación. ¿Vale? ¿Listo? Bueno. Y por último, tenemos la responsabilidad penal. Es decir, cuando, con gusto, Ana, con mucho gusto. Cuando las faltas son tan, pero tan graves, es probable que inclusive la situación de contaminación ambiental haya sido tan severa, pero tan severa,
Inclusive es meritorio castigarlo como un delito al medio ambiente. Ya los delitos ambientales existen y son rigurosamente penados, rigurosamente castigados, ¿sí? A tal punto que los responsables tengan que perder la libertad o excluirlos o privarlos de la libertad precisamente por la gravedad de la falta en materia de contaminación ambiental. Hoy en día un crimen ambiental es absolutamente gravísimo. Los crímenes al medio ambiente hoy en día son rigurosamente penados precisamente por eso, por el efecto acumulativo que han tenido en los últimos años y lo que ha implicado para el propio planeta y los ecosistemas tratar de retornar a esos estados naturales o tratar de recuperar esos recursos naturales, que no ha sido una tarea fácil porque pues desafortunadamente ya las condiciones ambientales, climáticas, repito, sin ir más lejos, el fenómeno del cambio climático cada vez está generando mayores consecuencias y más severas para la propia humanidad, ¿sí? Entonces, este punto, la acumulación, efecto acumulativo de todos los daños que ha generado o han generado las empresas en los últimos años, ha hecho que precisamente lleguen a un punto de penar muy severamente, castigar severamente, inclusive privando de la libertad a aquellos responsables que hayan generado crímenes al medio ambiente o que hayan generado o materializado circunstancias de contaminación ambiental con prácticamente efectos casi que mortales o bueno, mortales para los ecosistemas implicados en esa situación. ¿De acuerdo? Por lo tanto, mis estimados estudiantes, antes de hablar de la evaluación del impacto ambiental, les quiero comentar lo siguiente. A través del sistema de gestión ambiental, lo que se busca es que la organización, ¿sí?, las empresas puedan, digamos, desde este punto de vista, puedan reconocer, hacer dos cosas fundamentales. O dicho en otras palabras, lo que pretende un sistema de gestión ambiental es lo siguiente. Primero, que las empresas identifiquen y comprendan sus aspectos ambientales. ¿Qué es un aspecto ambiental? Un aspecto ambiental hace referencia a la forma, a la manera a través del cual la organización interactúa con el medio ambiente. ¿De acuerdo? Es decir, cuando hablamos de los aspectos ambientales, hacemos referencia a la forma, a la manera, a las circunstancias a través de las cuales las empresas interactúan con el medio ambiente. En términos generales, podríamos reunir o agrupar los aspectos ambientales en cuatro grupos, a saber, o en cuatro categorías, por decirlo de alguna manera. La primera de ellas, las empresas interactúan con el medio ambiente a través del consumo de recursos naturales. El consumir recursos naturales es un aspecto ambiental, es una forma de interactuar con el medio ambiente, ¿de acuerdo? Otra forma de interactuar con el medio ambiente es generando residuos al medio ambiente, residuos de todo tipo, peligrosos, no peligrosos, vertimientos, emisiones, gases, vapores, etcétera, ¿sí? Reciclables, reutilizables, no reutilizables, etcétera, 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 ¿ya? Entonces, la generación de residuos también es una forma de interactuar o de interrelacionarse con el medio ambiente. Hay otra tercera manera de interactuar con el medio ambiente y es a través de las buenas prácticas ambientales. Por ejemplo, el reciclaje, la reutilización, la recuperación, la compensación, reforestación, en fin, ¿sí? Esas buenas prácticas ambientales también se asumen como aspectos ambientales, es decir, como una forma de otra forma de interactuar con el medio ambiente. ¿Listo? Marianelis, ¿todas las empresas deben implementar un sistema de impacto ambiental o solo las industrias? No, Marianelis. Toda empresa que quiera adoptar la norma ISO 14001 tendrá que implementar un sistema de gestión ambiental. Cualquier empresa lo puede hacer. No importa si estamos hablando de una organización de servicios
de industrias, la que quiera adoptar la norma ISO 14001 tendrá que adoptar el sistema tendrá que implementar el sistema de gestión ambiental. ¿Listo? Lo que pasa, a ver, en primer lugar, y para que ustedes lo sepan, hay dos circunstancias en las que se adoptarían las normas internacionales, o habrían dos motivaciones para adoptar estas normas internacionales. Por ejemplo, creo que se los había comentado a ustedes el pasado sábado, pero con gusto se los recuerdo. Hay partes interesadas, por ejemplo, puede ser las autoridades competentes, un cliente, por ejemplo, como en mi caso, ¿sí? Yo les había comentado a ustedes que estoy en proceso de reactivación de mi empresa y quiero incursionar en otros países y esos países me están solicitando un sistema de gestión implementado y además certificado, ¿sí? Entonces, una de las motivaciones, y es la mayor motivación, de hecho, hoy en día, como se los había dicho a ustedes el sábado, la motivación más grande para adoptar normas internacionales es que ya prácticamente cualquier relación empresarial, sea proveedor, cliente, cliente, proveedor, en esa relación, alguna de las partes exige que el proveedor de productos o servicios cuente con un sistema de gestión por requisito, cuente con un sistema de gestión implementado y además certificado. Además, ya hay países en el mundo que están estimulando y generando ciertos beneficios a aquellas empresas que quieran adoptar estas normas internacionales. Por ejemplo, en Norteamérica ya está en el gobierno de Donald Trump, ya hay varios beneficios, digamos, varios estímulos a las empresas que se organicen e implementen estas normas ISO y estén certificadas. La norma más utilizada, la norma más implementada es la norma ISO 9001, incentivos, gracias a Sally, exactamente, incentivos, estímulos, beneficios, etcétera, en donde ya las relaciones prácticamente en Estados Unidos y tengo, o sea, lo que les estoy diciendo es con conocimiento de causa, porque con mi empresa también quiero llegar allá. Uno de los requisitos para poderse convertir en proveedor de servicios es estar o contar con un sistema de gestión y además certificado, el que la organización quiera. Puede ser en la norma ISO 9001. Sí, José, desde el sábado les dejé claro que la norma ISO 9001 es nada de calidad. Desde el sábado, en la grabación del sábado está. La norma ISO 9001, 14001, 45001, cualquier norma ISO es, digamos, muestra de que la organización está o la empresa está muy bien organizada, es consistente, tiene buena estructura, etcétera, etcétera. Entonces, el contar con sistemas de gestión implementados y además certificados a partir de la adopción de normas internacionales deja una muy buena sensación en el exterior, sobre todo, ¿sí? Entonces, una de las motivaciones, y es una de las motivaciones más recurrente de las empresas en adoptar normas internacionales es siempre que, o uno cuando tengo contacto con empresas que asesoro para que se certifiquen, la mayor motivación es, profe, lo que pasa es que hay un cliente en Estados Unidos, en Canadá, en México inclusive, aquí en la propia Sudamérica también, en Centroamérica también, me están exigiendo la norma ISO 9001 o si no, no me puedo hacer del contrato o no puedo incursionar allá. Entonces necesito que usted me acompañe, me ayude a certificarme y es ahí donde entro yo a asesorar a estas empresas, ¿sí? Entonces, una de las motivaciones más recurrentes es que hay partes interesadas que tienen requisitos o exigen que la empresa, si quiere prestar sus servicios en un país o inclusive en el propio país, debe contar con esos sistemas de gestión. Ahora, otro es que otra motivación, como les decía el pasado sábado, está también los procesos de licitación o los procesos licitatorios o de invitación a licitar, en donde el hecho de que una organización cuente con un sistema de gestión implementado y además certificado, tiene, digamos, mayor probabilidad o mayor posibilidad de hacerse de ese proyecto o de hacerse de ese contrato bajo la modalidad de licitación. Es decir, el puntaje de calificación al momento de competir con otras organizaciones en un proceso de licitación les da un valor agregado a aquellas empresas que cuenten con sistemas de gestión implementados y certificados.
No necesariamente tiene que ser uno en particular, sino cualquier sistema de gestión. ¿Bien? Entonces, esto está impulsando a las empresas a cada vez más buscar personas con los conocimientos necesarios para asesorarlos y obviamente acompañarnos en el proceso de certificación. ¿Sí? Y está la otra motivación, que la motivación es voluntaria, pero como les digo, hoy en día, actualmente, prácticamente que todas las relaciones comerciales, empresariales, industriales, todas las que ustedes quieran, entre las organizaciones, entre sí, entre la comunidad y demás, cada vez están exigiendo con mayor frecuencia, con mayor recurrencia, que las organizaciones cuenten o tengan los sistemas de gestión implementados y además certificados. ¿Listo, muchachos? Hasta ahí me hice entender. ¿Me confirman? Por favor, sean tan amables. ¿Listo? ¿Vale? Muy bien, perfecto. Bueno, entonces, retomando. Como les decía, podríamos agrupar los aspectos ambientales, ¿sí? En cuatro categorías. El consumo de recursos naturales, la generación de residuos, las buenas prácticas ambientales que pueda llevar a cabo la organización y también resulta que la empresa, por efecto de llevar a cabo su actividad económica, tiene la posibilidad de desencadenar emergencias ambientales. Es decir, perfectamente una organización por el tipo de actividad económica o por el hecho de llevar a cabo alguna actividad económica puede desencadenar circunstancias de contaminación ambiental muy severas. Entonces, ese sería, digamos, como la cuarta categoría o el cuarto tipo de aspecto ambiental, en donde exista la probabilidad de que la empresa pueda desencadenar una situación de contaminación ambiental cuyo alcance y cuyos impactos o cuyos efectos sean extremadamente importantes, extremadamente severos. ¿Listo? En resumidas cuentas. Entonces, correcto, Marelenis, entre otras. Ajá, así es. Entonces, en ese orden de ideas, ¿sí? En ese orden de ideas, en primer lugar, el sistema de gestión ambiental busca entonces que las empresas reconozcan de qué manera, en qué circunstancias, bajo qué condiciones interactúan con el medio ambiente. Todas las organizaciones generan residuos, todas las organizaciones consumen recursos naturales, habrán unas que generan buenas prácticas ambientales y habrán otras que cuya actividad tenga la posibilidad de desencadenar una situación de emergencia ambiental, ¿de acuerdo? Pero todas, absolutamente todas las organizaciones generan residuos y consumen recursos naturales, absolutamente todas. Bien, bueno. ¿Y cuál es el segundo propósito del sistema de gestión ambiental? El sistema de gestión ambiental, a partir de la identificación y comprensión de los aspectos ambientales, ahora lo que busca es que las empresas puedan evaluar y valorar los impactos ambientales. ¿Listo? Es decir, a partir de saber cómo se interactúa, cómo se interrelaciona con el medio ambiente, a partir de saber con exactitud bajo qué circunstancias interactúan con el medio ambiente, ahora, producto de eso, la organización va a poder determinar, evaluar y valorar los impactos ambientales, es decir, calcular el tamaño, calcular la importancia, la severidad, la probabilidad, entre otros factores, de sus impactos ambientales, es decir, los efectos que estaría generando al medio ambiente, ¿ya? Y de esta forma, consecuencia de lo anterior, es decir, de la identificación y comprensión de los aspectos ambientales y de la evaluación y valoración de los impactos ambientales, producto o consecuencia de ello, la organización pueda formular acciones para abordar los impactos ambientales. Hasta ahí me hice entender, me confirman, por favor, sean tan amables. ¿Sí?
¿Sí les quedó claro lo que les acabo de decir? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Entonces, digamos que ese es el propósito del, o los dos propósitos del sistema de gestión ambiental. ¿Listo? Ahora bien, para poder llevar a cabo esas dos labores, hay muchas técnicas, hay muchas formas de hacerlo, dentro de las cuales todas se enmarcan o están contextualizadas en un ejercicio que se llama evaluación del impacto ambiental, que es precisamente lo que les acabo de decir. Las empresas hoy en día, para poder cuantificar los efectos que estarían generando al medio ambiente, ¿sí? La manera a través del cual se esperaría que se pudiera tener un conocimiento cuantitativo de todo lo que hace la organización en el marco del desarrollo de su actividad económica, ¿de acuerdo? Aparece la evaluación del impacto ambiental, ¿listo? Que básicamente la evaluación del impacto ambiental tiene dos propósitos, tanto preventivo como correctivo. ¿Por qué razón? La evaluación del impacto ambiental es una evaluación sistemática, documentada, periódica y objetiva de las acciones, de las diferentes acciones llevadas a cabo por la empresa. ¿Qué significa que sea una evaluación sistemática que se ejecuta por fases, por partes, por etapas? ¿De acuerdo? ¿Qué significa que sea documentada? Que todos los hechos, efectos, impactos o situaciones de contaminación ambiental que genere la organización al medio ambiente, valga la redundancia, deben quedar debidamente documentados, incluyendo las buenas prácticas y cualquier otra acción que ejecute la empresa al respecto, ¿sí? Dice que es una evaluación periódica porque efectivamente hay que estar monitoreando, hay que estar supervisando, hay que estar controlando el desempeño ambiental de la organización y objetiva porque en el mercado hay muchos modelos para llevar a cabo la evaluación del impacto ambiental. Aquí vamos a ver uno o el más utilizado, ¿de acuerdo? Entonces, a eso hace referencia o a eso, en eso consiste que la evaluación del impacto ambiental sea sistemática, documentada, periódica y objetiva. ¿Me hice entender? ¿Me confirma, por favor, sean tan amable? ¿La norma establece cuánto tiempo es la evaluación? No, no, Kimberly, no lo establece. Eso lo determinan los métodos que utilice la organización para llevar a cabo la evaluación del impacto ambiental. Lo que pasa es que tengan en cuenta lo siguiente. Las circunstancias, los factores internos y externos cambian constantemente desde el punto de vista de la calidad, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de la seguridad y salud en el trabajo, bajo cualquier perspectiva, ¿sí? Se estarían, las circunstancias, los factores internos y externos cambian y por lo tanto esa evolución tiene efecto o tiene cierto tipo, bueno, cierto tipo no, influyen considerablemente en los sistemas de gestión. ¿A dónde quiero llegar yo? Que cuando la organización, por ejemplo, lleve a cabo, ¿cierto? Lleve a cabo la evaluación del impacto ambiental, por ejemplo, lo haga una vez en el año, ¿sí? Lo hizo en el primer trimestre del año. La idea es que se haga el monitoreo y el seguimiento frecuente de esos resultados, porque los aspectos e impactos ambientales que se evaluaron o se analizaron en esa primera evaluación del impacto ambiental, al segundo trimestre perfectamente pudieron haber cambiado y al tercer trimestre también. Entonces ya los resultados de la primera evaluación pueden ser, podrían representar una realidad ambiental totalmente distinta a la que tenemos hoy en este momento. Entonces, la frecuencia de medición o realización del impacto ambiental, Kimberly, yo no recomiendo o yo no doy un periodo de tiempo recomendado para la evaluación. ¿Por qué? Porque eso depende de qué tan complejos o qué tan significativos sean tanto los aspectos como los impactos ambientales. Hay organizaciones, por ejemplo, que solamente se dedican a prestar servicios, supongamos, prestar servicios de asesoría, ¿sí? En donde solamente hay ciertos recursos naturales que se consumen a la hora de realizarse y que la severidad o la magnitud del consumo no es tan representativa como en una industria, en una fábrica,
en una empresa de manufactura, de transporte, inclusive entre otras industrias, que el espectro de interacción con los recursos naturales es mucho más grande que otras empresas. Entonces, eso va, la frecuencia de evaluación del impacto ambiental va relativo o va directamente proporcional al número de procesos, al tamaño de la organización y sobre todo a los tipos de aspectos, impactos ambientales que genere la organización. ¿Bien? Habrá algunas empresas que el monitoreo puede ser semestral, puede ser inclusive trimestral, cuatrimestral, como hay otras organizaciones que la evaluación del impacto ambiental prácticamente tiene que hacerse semanalmente e inclusive hasta diario. Entonces, la frecuencia de realización o la frecuencia de evaluación del impacto ambiental, no hay una norma o una regla que diga tiene que hacerse cada cuánto o con cierta frecuencia, sino eso va muy, muy ligado a la infraestructura de la organización, cómo la organización interactúa y de qué forma y qué cantidades, sobre todo, interactúa con el medio ambiente. ¿Cuál es la metodología de medición que se pueden usar? Manuel, hay muchísimas. Ustedes pueden buscar por internet métodos de evaluación del impacto ambiental y les van a salir muchísimos. Inclusive hay países o en varios países he visto, en Sudamérica, por ejemplo, que cada país tiene su propio método de evaluación del impacto ambiental y es totalmente válido. Es total, Colombia tiene sus propios métodos, pero eso no es una limitante para que la organización quiera adoptar un modelo internacional. Lo puede hacer sin problema. Ustedes pueden buscar por internet el listado de distintos métodos de evaluación del impacto ambiental, unos cuantitativos, cualitativos, otros cuantitativos y cualitativos, otros analíticos, otros experimentales, en fin, hay muchísimos métodos. Sino que aquí les voy a mostrar el que más se utiliza para implementar sistemas de gestión. El que más se utiliza no quiere decir, repito, que sea el único método, no. Hay muchísimos métodos y ustedes lo pueden confirmar. ¿Listo? Hay muchísimos. Y en ese caso, entonces, como les digo, hay países, como es el caso de Colombia, por ejemplo, como es el caso de Ecuador, como es el caso de Chile también, que cada país estableció sus propios métodos de evaluación del impacto ambiental a partir de modelos internacionales. Y si uno se pone a comparar esos métodos entre sí, encuentra que son prácticamente 90 hasta un 95% similares. Ese 5% son, por ejemplo, criterios de evaluación cuantitativo o cualitativo que el país desea agregar en la metodología, pero en realidad los métodos de evaluación del impacto ambiental adoptados o establecidos por los propios países son absolutamente compatibles. Entonces, repito, la organización puede optar por implementar el modelo o la metodología que se ejecuta en el país o puede adoptar algún modelo internacional y está perfecto, no hay ningún problema. ¿Me hice entender, mis estimados estudiantes? ¿Me confirman, por favor? Sí. Bien, ok. Bueno, entonces, como les decía, la evaluación del impacto ambiental pretende precisamente eso. Es decir, saber de qué manera la organización interactúa con el medio ambiente, cómo lo hace, con qué frecuencia lo hace, en qué cantidades lo hace, saber cuáles son los recursos naturales comprometidos en esa interacción, el agua, el aire, el suelo, en fin, y entre otras características para comprender la realidad de cómo la organización interactúa con el medio ambiente. ¿Listo? Y luego se aplicarán una serie de evaluaciones cuantitativas, sobre todo, aplicando unos criterios de evaluación cuantitativa para determinar precisamente el tamaño de los impactos ambientales o la magnitud, la importancia, la severidad, la probabilidad de los impactos ambientales. ¿Listo? Entonces, ¿por qué se dice que la evaluación del impacto ambiental tiene un doble carácter, preventivo y correctivo? Es muy sencillo. Cuando las empresas adoptan los sistemas de gestión o quiere o desea implementar un sistema de gestión ambiental, pueden suceder dos cosas. La primera, que se hayan identificado los impactos ambientales y estos aún no se hayan materializado, por un lado,
Y por el otro, cuando se adoptan o se implementan los sistemas de gestión ambiental, es probable que en la mayoría de los casos, es probable que ya los impactos ambientales están sucediendo. Por lo tanto, producto de esos impactos ambientales o producto del efecto acumulativo de los impactos ambientales, se busca lo siguiente: si la organización estaría generando impactos ambientales por encima de los márgenes de tolerancia de los organismos de control ambiental, la idea es corregir esa situación y devolver a un estado aceptable, o que la carga contaminante de la organización se encuentre dentro de los rangos aceptables establecidos por los organismos de control en cuanto a emisiones, vertimientos y cualquier otro efecto que puedan desencadenar los impactos ambientales. Entonces, la idea es que a partir del método de evaluación del impacto ambiental se tenga un panorama cuantitativamente hablando mucho más claro de todo lo que representa y caracteriza los impactos ambientales, para que la organización mitigue esos efectos, corrija algunas prácticas y haga que esa carga contaminante se encuentre dentro de los rangos admitidos o admisibles por los organismos de control en materia ambiental. Ahora bien, consecuencia de los impactos o de los aspectos ambientales reconocidos, es probable que se identifiquen uno o varios impactos ambientales que aún no se hayan materializado. Por lo tanto, la idea es, según los resultados de la evaluación de los impactos ambientales, se formulen las acciones para evitar que esas circunstancias de contaminación ambiental relacionadas con la actividad económica no sucedan. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Sí? Por esa razón, la evaluación del impacto ambiental se dice que tiene ese doble carácter, tanto preventivo como correctivo. En la mayoría de los casos, ¿sí? En la mayoría de los casos, cuando se aplica la evaluación del impacto ambiental por primera vez, se pretende es corregir, se pretende es mitigar, abordar todas las prácticas, operaciones, labores que puedan representar una situación de contaminación ambiental, para intervenirse de manera inmediata y de esta forma contrarrestar o evitar la posibilidad de que se vaya a desencadenar una emergencia ambiental, ¿sí? Aquí dice que, aquí dice que el objetivo final del impacto ambiental es evitar el daño de tanto a los propios individuos del planeta como al medio físico en que desarrolla su vida, ocasionado por la ejecución de algún proyecto, alguna actividad u operación del ser humano. ¿Listo? La idea es que ante la posibilidad de contaminar o la posibilidad de poder desencadenar, ¿cierto? De poder desencadenar circunstancias de contaminación ambiental, la organización debe tomar decisiones al respecto, pero con información objetiva, verídica, confiable, trazable, comparable, real, de su situación ambiental o de su desempeño ambiental. Vale, ¿para qué empresas aplica? Solo tipos industriales o proyectos de medio ambiente. Vale, lo he dicho por enésima vez, pero con cariño se los recuerdo. Estos sistemas de gestión ambiental aplican para todo tipo de empresa. No importa si es pyme, mi pyme, mediana, gran empresa, con o sin ánimo de lucro, privada, gubernamental, cualquier tipo de organización puede adoptar un sistema de gestión ambiental. ¿Esto les quedó claro? ¿Me confirma, por favor? ¿Sí? Cualquier tipo de organización, no importa sus productos, sus servicios, su tamaño, complejidad, cualquier organización puede adoptar estas normas internacionales. Bien, ahora, ¿qué pasa? Para poder llevar a cabo, por supuesto, esa evaluación del impacto ambiental, es necesario tener en cuenta ciertos aspectos, ciertas características que definen precisamente o permiten identificar y comprender tanto los aspectos ambientales y luego, digamos, tener mucho más claro los resultados de esa evaluación cuantitativa de los impactos ambientales. Bien, entonces aquí vamos a ver ciertos rasgos o características que pueden definir a los aspectos ambientales para sí mismo,
al momento de aplicar los métodos o los distintos métodos de evaluación de impacto ambiental, pues nos quede mucho más claro cuál es la intención de esas metodologías o de esas herramientas. ¿Listo? Entonces, aquí como ustedes pueden ver en pantalla, pues básicamente, qué factores o qué, digamos, rasgos característicos nos ayudarían a nosotros a interpretar de mejor manera los resultados de la evaluación del impacto ambiental. Por ejemplo, la contaminación atmosférica que pueda haber, que pueda generar alguna organización, la densidad, la frecuencia en la que se materializan los impactos ambientales, la cantidad, por ejemplo, medidos en unidades de medida, expresados en unidades de medida más bien, la importancia y el alcance que tiene en la comunidad, ¿de acuerdo? Entre otros factores, eh, y de quienes, por ejemplo, pudiesen verse afectados o perjudicados por esos impactos ambientales. Pueden ser las personas, la flora, la fauna, la infraestructura, etcétera, etcétera. Son, digamos, factores que nos permiten a nosotros poder de alguna manera entender en realidad o nos permiten a nosotros interpretar de mejor manera qué es lo que se busca a través de la evaluación del impacto ambiental. ¿Listo? Cuando hablamos de la gestión ambiental, hace referencia a lo siguiente. Una vez la organización ya tenga claro los resultados, ¿sí? Una vez la organización ya haya identificado, comprendido sus aspectos ambientales y haya cuantificado o caracterizado cuantitativamente hablando sus impactos ambientales, ahora la organización debe tomar cartas en el asunto. Por eso se habla de gestión ambiental. El término gestión significa hacer algo al respecto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué medidas se van a implementar? ¿Qué acciones se van a tomar según esos resultados? Es probable que hoy en día hayan muchas organizaciones, por ejemplo, que estén implementando buenas prácticas ambientales, pero simplemente lo hacen por moda. Es decir, es que como estamos en la onda de la sostenibilidad, entonces vamos a llevar a cabo actividad de reciclaje. Bueno, pero ¿qué los motiva a hacer eso? No, que es que el reciclaje es bueno. Sí, pero ustedes miden los efectos que genera el reciclaje realmente en su organización. No, no, simplemente lo hacemos. Nosotros recogemos o recepcionamos y segregamos o clasificamos el papel, el plástico, el vidrio, el cartón, etcétera, etcétera. Todo eso lo reunimos y se lo entregamos a otra persona para que lo reutilicen o lo reutilizamos nosotros dentro de nuestra organización. Sí, pero perfecto, eso está bien, pero ustedes tienen una línea base, un punto de partida en donde puedan identificarse en realidad los efectos que estaría generando el reciclaje en la organización, por ejemplo. Entonces, no se les haga raro que cuando ustedes vayan a auditar a una organización que esté implementando buenas prácticas ambientales, simplemente lo hacen porque sí, porque es moda, porque todo el mundo quiere entrar en la onda de la sostenibilidad, todo el mundo quiere, digamos, hacer parte de las empresas sostenibles y demás. Sí, está bien, está perfecto. Lo que yo digo es que, o lo que hace referencia la ISO al respecto, es que si en realidad se van a tomar medidas en relación con la prevención y mitigación de los efectos, impactos ambientales que pueda generar la empresa, las organizaciones en los ecosistemas, la idea es que se haga de manera consciente, es decir, sabiendo lo que se hace, por qué se hace y cómo se hace, y consecuencia de ello se midan los resultados. Porque en muchos casos, y esto se lo digo con conocimiento de causa porque lo he visto en muchas empresas, las empresas lo que hacen es, en vez de pretender tener un desempeño favorable hacia el medio ambiente, a través de estas buenas prácticas ambientales, sin datos, sin resultados, sin un análisis, sin ni siquiera haber aplicado algún tipo de metodología de evaluación de impacto ambiental, etcétera, etcétera, lo único que hacen es desgastarse, perder tiempo, inclusive recursos, porque no tienen idea de lo que están haciendo, básicamente. Entonces, estas metodologías de evaluación del impacto ambiental es lo que le permite a las empresas precisamente eso, saber exactamente o poder medir cuantitativamente hablando los impactos ambientales y con esa certeza
se puedan formular acciones cada vez más eficaces, cada vez más certeras, cada vez más pertinentes a lo que se busca a través del mejoramiento del desempeño ambiental de la organización, logrando así la conservación, la protección del medio ambiente, reducir la probabilidad de la materialización de circunstancias de contaminación ambiental, entre otros aspectos que merecen estar bajo la lupa de la organización, que tienen que estar bajo el control de la organización, supervisarse, monitorearse con cierta frecuencia para saber si en realidad las acciones están generando los efectos que se esperan o estarían generando los resultados esperados. Esos resultados esperados se expresan en objetivos y metas, por ejemplo, ¿sí? Hay organizaciones que llevan a cabo, y repito, se los digo con conocimiento de causa, hay organizaciones que llevan a cabo estas buenas prácticas ambientales y les digo, o les pregunto, bueno, ¿ustedes tienen algún tipo de objetivo o meta ambiental? No, lo hacemos porque sí. Entonces, ¿dónde está en realidad la gestión? ¿Dónde está la planeación? ¿Dónde está la evaluación del desempeño? ¿Cómo saben si en realidad lo que están haciendo es o no es eficaz? Entre otras circunstancias que implican en realidad la gestión ambiental. Me hice entender, mis estimados estudiantes, me confirman, por favor. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Todos estos resultados, todos estos análisis, lo que en realidad implica un buen ejercicio de gestión ambiental, le permite a la organización con total claridad, con absoluta certeza, poder formular procedimientos instructivos, manuales, protocolos, reglamentos, definir políticas, establecer objetivos, metas, definir índices de desempeño ambiental o indicadores de desempeño ambiental. Le puede inclusive implementar medidas que ayuden a comprender cómo es el entorno medioambiental en los puestos de trabajo. Por ejemplo, redefinir, actualizar o mejorar la realización de las inspecciones de puestos de trabajo, enfocándose también en ver cómo se desarrolla el medio, bajo qué circunstancias, digamos, se estarían materializando los aspectos impactos ambientales en cada puesto de trabajo, porque obviamente nosotros los seres humanos también hacemos parte del ecosistema. Y en medio de esa interrelación está nuestra seguridad, salud y bienestar también. Entonces, perfectamente en un puesto ambiental donde no haya ningún tipo de seguimiento o evaluación medioambiental o ambientalmente hablando, en el mediano y largo plazo, la seguridad, salud y bienestar de los que están ahí, de acuerdo, de los que están ahí, puede verse perjudicada. ¿Ya? ¿En qué momento el auditor aplica evaluación por procesos? Vale, eso ya se los había explicado. Yo ya se los había explicado en qué momento el auditor aplica el enfoque basado en procesos. De hecho, está entre la primera y segunda, no, entre la segunda y tercera grabación. Ahí ya les había explicado a ustedes en qué momento, cuando vimos las partes o los elementos que conforman un sistema de gestión, ahí hablamos del enfoque basado en procesos. Sin embargo, se los voy a recordar con mucho cariño. Recuerden ustedes que los sistemas de gestión se conforman de procesos, ¿sí? Recuerden ustedes que los sistemas de gestión se conforman de procesos, ¿de acuerdo? Esos procesos surgen a partir de la interrelación de tareas y actividades, en donde existe una sinergia, ¿de acuerdo? Y esa sinergia entre tareas y actividades es lo que le da vida a los procesos, básicamente. Entonces, el desempeño de un sistema de gestión se basa fundamentalmente en evaluar si esos procesos, al interrelacionarse, generan el desempeño que el sistema de gestión necesita según las normas internacionales. Por lo tanto, nosotros podemos concluir acerca del desempeño del sistema de gestión, pero desde la evaluación de sus procesos, de cómo los procesos se interrelacionan uno con el otro, cómo aportan las tareas y actividades en la transformación de entradas en salidas, cuáles son las entradas y salidas, cuáles son las entradas que necesitan los procesos y cómo las convierten en salidas para que la interrelación se pueda materializar con los demás procesos, entre otros aspectos. Me hice entender, vale, para todos, me confirman, por favor, sean tan amables. ¿Sí? Esa explicación del enfoque basado en procesos e inclusive el enfoque basado en riesgos también está entre la segunda y tercera grabación. Ahí lo pueden encontrar y lo pueden repasar perfectamente. ¿Listo? Bien, ok. Continuemos, muchachos.
Entonces, como les decía, toda esa gestión ambiental, ¿vale? Con gusto, ¿vale? Si toda esa gestión ambiental se ejecuta como en realidad se debe hacer o se debe realizar, pues le permitirá a la empresa poder actuar de mejor manera o de una manera mucho más asertiva en relación con sus pretensiones de mejorar su desempeño ambiental. Repito, porque se va a saber, se va a tener idea de qué se está haciendo, de cómo se está haciendo, por qué se está haciendo, para qué se está haciendo, entre otras razones que son fundamentales tenerlas en cuenta, ¿vale? Permítanme un minuto, por favor, y ya estoy con ustedes. ¿Listo? Entonces, eso es lo que conlleva básicamente a una buena gestión ambiental, ¿sí? No es hacer estas acciones o no pretender, entre comillas, eh, mostrar un desempeño ambiental, sino en realidad con cifras, con resultados, con gestión, mostrar resultados en materia ambiental. ¿Listo? Y obviamente, pues tener, digamos, una evaluación, un monitoreo permanente, un monitoreo constante de lo que hace la organización alrededor de su interacción con el medio ambiente. ¿Listo? Hay otro elemento muy importante para el sistema de gestión ambiental según la norma ISO 14001 y es el análisis del ciclo de vida. Es decir, todo producto, todo servicio tiene un ciclo de vida. Es decir, tiene un origen y tiene un final. Así de sencillo. ¿Qué es lo que nos dice la norma ISO 14001 con respecto al análisis del ciclo de vida o al ciclo de vida como tal? El ciclo de vida de productos y servicios, ¿de acuerdo? Al tener un inicio y al tener un origen y al tener un final, ese ciclo de vida se va por etapas, ¿de acuerdo? Es similar, es totalmente similar a la cadena de valor de una organización. Lo que pasa es que a la cadena de valor de la organización en materia ambiental o ambientalmente hablando, para completar el ciclo de vida de bienes y servicios, se incluye el consumo y disposición final de bienes y servicios. Les coloco el siguiente ejemplo. Coca-Cola, sin ir más lejos. ¿Sí? Todos los productos que genera Coca-Cola tienen un inicio y tienen un final. ¿De acuerdo? Todo inicia con la formulación, todo inicia en esa etapa de ideación, diseño y desarrollo. Luego pasaría, ¿sí?, a una etapa de producción, es decir, de fabricación en masa de los productos. Luego vendría una etapa de provisión, es decir, en distribución y entrega de ese producto. Luego vendría una etapa de consumo por parte de los usuarios o las personas que consumimos las bebidas de Coca-Cola y finalmente o como última etapa viene la disposición final. ¿Por qué se habla de disposición final? Porque en este caso, para mantener las características físico-químicas de las bebidas refrescantes de Coca-Cola, estos se envasan, se empacan en unos envases de vidrio de plástico para conservar el sabor, para conservar la frescura, la refrescancia, etcétera, etcétera, en ese tipo de envases. Entonces, todo elemento que esté alrededor del producto o relacionado con el producto va a tener una disposición final. Entonces hablamos de los envases PET o los envases de plástico, tenemos los envases de vidrio, tenemos las latas de aluminio, entre otro tipo de empaques, y todo eso hace parte inherente de las condiciones del producto para poderse consumir. ¿De acuerdo? Por lo tanto, todo lo relacionado con empacado, transporte, distribución y demás, es posible que cuando se consuma el producto, en este caso, ¿sí?, esos empaques o envases tengan o deban tener una disposición final adecuada, ya que Coca-Cola es la responsable de generar esa forma o esa es la manera de hacerles llegar el producto a todas las personas en el mundo a través de ese tipo de envases. Entonces, la norma ISO 14001 ahora incluye el análisis de ciclo de vida con el propósito de que la organización pueda ver todo ese panorama, pueda ver
todo el ciclo de vida de sus productos y servicios del origen al final para que tenga en cuenta que en cada una de las etapas la organización es solidariamente responsable de lo que pueda suceder en materia ambiental, ya que esas son las etapas que necesitan sus productos y servicios para poderse generar. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? ¿Listo? Exactamente, Ana, de la cuna a la tumba, es correcto. Todo tiene un origen y todo tiene un final. En productos y servicios, eso se le conoce como el ciclo de vida de bienes y servicios. Y la norma ISO 14001, repito e insisto, es enfática en decir que en cada una de las etapas de ese ciclo de vida se van a materializar tanto aspectos como impactos ambientales. Es decir, para que se puedan desarrollar las etapas que conforman el ciclo de vida de bienes y servicios, la organización va a tener que interactuar con el medio ambiente consumiendo recursos, generando residuos, etcétera, etcétera. Y cada etapa puede generar, por supuesto, impactos al medio ambiente. Entonces, la idea es tener claro todo ese ciclo de vida de bienes y servicios para que, ambientalmente hablando, la gestión sea mucho más eficaz y, sobre todo, pertinente, asertiva, efectiva. ¿Listo? ¿Me hice entender hasta aquí? Mis estimados estudiantes, ¿me confirman, por favor? Sí. Bien. Entonces, ya para ir redondeando la presentación del sistema de gestión ambiental, pues aquí nos dicen que el análisis de ciclo de vida, digamos que es una forma, un actuar estratégico de las empresas, ya que a través de ese análisis del ciclo de vida de bienes y servicios, se pueden identificar o tener en cuenta factores medioambientales, sociales, económicos, ¿cierto? Y que en realidad le permite a la organización dimensionar cómo interactúa con el medio ambiente ahora al momento de generar, de entregar y consumir sus bienes y servicios. Bien. Dice aquí que el análisis de ciclo de vida es un proceso objetivo para evaluar las cargas ambientales acogidas en un proceso. Cuando hablan de cargas ambientales es saber la cantidad de recursos naturales con los que se interactúan renovables y no renovables y la cantidad del impacto o la magnitud de los impactos ambientales que se estarían generando en cada etapa de ese ciclo de vida. Es un proceso objetivo para evaluar las cargas ambientales asociadas con un proceso, producto o servicio mediante la identificación y cuantificación de la energía y materiales consumidos y de los residuos generados al ambiente para valorar el impacto de estos consumos, aspectos ambientales, y generaciones al ambiente, es decir, impactos ambientales, para evaluar e implementar mejoras ambientales. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor? Listo, muchachos. Entonces, en eso consiste, básicamente, el análisis de ciclo de vida de bienes y servicios. ¿De acuerdo? Ese análisis, por supuesto, incluye el ciclo de vida entero, completo, ya sea de un proceso, de un producto, de un servicio, incluyendo la extracción y procesado de materias primas, transformación, transporte y distribución, uso, reutilización y mantenimiento, reciclado y eliminación final. Es decir, incluye todas las etapas que puedan aparecer en la generación, entrega, consumo y disposición final de productos y servicios. Habrán productos que tienen todo el ciclo completo, transformación, materias primas, como hay otros productos, o es decir, perdón, habrán organizaciones que tienen todo el ciclo de vida completo, como hay otras organizaciones que simplemente toman el producto terminado y lo comercializan y lo venden. Entonces ya el producto, no, ya el ciclo de vida no iniciaría desde la extracción y procesado de materias primas, sino que solamente iniciaría desde la distribución en adelante, por ejemplo. ¿Sí? Eso depende del tipo de organización. Profe, teniendo en cuenta que el ciclo de vida es por etapas, ¿hay algún formato que podamos aplicar? Ana, por eso les decía, aquí vamos a ver un análisis de ciclo de vida o de cómo se puede llevar a cabo el análisis de ciclo de vida dentro de
la misma identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales. ¿Por qué razón? Porque cuando se lleva a cabo ese ejercicio de la identificación de los aspectos y valoración de los impactos ambientales, inmediatamente se tiene que incluir en análisis de ciclo de vida. Es decir, prácticamente que ese método de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales haría dos labores en una sola, o prácticamente tres labores en una. Identifica los aspectos ambientales, le permite a la organización comprender de qué manera, de qué forma lo hace, interactúa con el medio ambiente. Segundo, puede cuantificar los impactos ambientales. Y tercero, incluiría el análisis de ciclo de vida. Así que prácticamente la herramienta que nosotros vamos a revisar puede hacer tres labores en una sola. Así que no se preocupen, ¿vale? ¿Listo? Con esto, mis estimados estudiantes, ¿sí? Con esto, vale, con gusto, Ana, con todo gusto. De esta manera, haríamos la presentación del sistema de gestión ambiental. ¿Listo? Recuerden que estamos en ya estamos por cerrar la etapa de presentación de los sistemas de gestión. Hoy vamos a evacuar el de seguridad y salud en el trabajo. Mañana hablaremos de los modelos de control interno y demás, y luego iniciaríamos ya la revisión de las normas internacionales. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguien tiene preguntas con respecto a la presentación del sistema de gestión ambiental? ¿Sí? ¿O alguien tiene dudas? ¿Listo? Bueno, pues, ok, perfecto. Vamos ahora con esto. Ya hicimos la presentación del sistema de gestión ambiental. Ahora vamos a hablar del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Permítanme un momento, por favor, y ya se las voy a mostrar. Bien, permítanme un momento, por favor, y ya se los voy a proyectar. Ahí estamos. ¿Me confirman todos, por favor? Sean tan amables y están observando lo que les comparto en pantalla. ¿Todo lo ven? ¿Sí? Ahí dice conceptos y términos fundamentales, sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Bueno, muy bien. Vale. Excelente, perfecto. Vamos a hablar entonces del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Bien? El sistema de gestión de la seguridad y salud del trabajo es un sistema que a nivel internacional, y aquí quiero tomarme unos minutos para dejar muy claro lo siguiente. Atentos y atentas, por favor. Ustedes bien saben que independientemente del país donde nos encontremos, nos vamos a encontrar, valga la redundancia, vamos a encontrar un marco legal regulatorio en materia de prevención de riesgos laborales. ¿Por qué razón? Porque la vida, en todas las constituciones que ustedes quieran leer, van a encontrar que la vida es un derecho constitucional y un derecho fundamental al que se le tiene que garantizar a cualquier persona, esté donde esté, incluyendo su puesto de trabajo. Eso significa que alrededor de la protección de la vida en el trabajo, en cualquier parte del mundo, vamos a encontrar todo tipo de normatividad legal en relación con la prevención, ¿sí?, de los riesgos laborales y la protección de la vida del trabajador a través de un mecanismo conocido como Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud del Trabajo. Lo que hizo la ISO, ¿sí?, tomó los modelos a nivel internacional establecidos por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo y los convirtió en sistemas de gestión o modelos que se pueden aplicar en cualquier organización. Pero tengan claro que
estos modelos de sistemas de gestión, incluyo los dos anteriores, calidad y medio ambiente, ninguno pretende pasar por encima de la obligatoriedad de cumplir con los requisitos legales. Por el contrario, todos los sistemas de gestión que promueve la ISO, digamos, uno de los elementos fundamentales es garantizar que la organización identifique y aplique y cumpla los requisitos que le son legales. Por lo tanto, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que nosotros vamos a estudiar, que nosotros vamos a revisar, ¿de acuerdo? Es un sistema de gestión que se puede acoplar a cualquier tipo de empresa en cualquier parte del mundo. Obviamente, estos sistemas de gestión, incluyendo en seguridad y salud en el trabajo, se debe acoplar o se debe adaptar a las realidades o a los contextos de la propia organización, tanto internos como externos, ya que las empresas, independientemente de su actividad económica, como a ustedes ya les quedó claro, sus procesos funcionan a través de la ejecución de tareas y actividades. Y en la ejecución de tareas y actividades hay diversos tipos de circunstancias, según las tareas, según las actividades, y otros factores que rodean al trabajador al momento de operar los procesos o hacer parte de los procesos. Por lo tanto, ese modelo estándar de gestión que toma la ISO lo plasma y lo convierte en las normas internacionales para que cualquier organización los adopte. Obviamente, repito, insisto enfáticamente, sin alejarse del cumplimiento de los requisitos legales, ya que en cualquier disciplina o en cualquier área, calidad, gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo, en cualquier área que se aborde desde la adopción de las normas ISO, se tiene que garantizar un equilibrio en dos cosas. Uno, garantizar el cumplimiento de las normas internacionales que se hayan tomado la decisión de adoptar y dos, garantizar el cumplimiento de requisitos legales. Ese es el equilibrio que pretende la ISO precisamente a través de la adopción o implementación de estas normas internacionales. ¿Me hice entender hasta ahí? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? ¿Listo? Para que lo tengan de una vez muy claro. Bien, bueno. Dicho esto, entonces, ahora sí, vamos a hablar del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En primer lugar, la ISO tiene en cuenta dos conceptos, o debemos tener en cuenta dos conceptos muy importantes, que son la definición de trabajo y de salud. ¿Sí? ¿Cómo se define el trabajo en términos generales? Dice que es la aplicación de las fuerzas intelectuales y físicas del hombre a los objetos exteriores para comunicarle utilidad y valor a fin de que satisfaga nuestras necesidades y eso es lo que recibe el nombre de trabajo. Es decir, un objeto por sí mismo, digamos, en materia de productividad no tiene ningún valor. Es decir, supongan ustedes que tienen un martillo encima de una mesa. Productivamente hablando, así como está ese martillo, no tiene ningún valor. En cambio, cuando una persona lo toma, le imprime una fuerza física para golpear algún clavo o hacer algo con el martillo, en donde mentalmente e intelectualmente tiene claro qué hacerlo, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, por qué hacerlo con el martillo, ya en ese momento el martillo cobra valor. ¿Por qué? Porque se está utilizando en la realización de las labores propias de la organización o en cualquier circunstancia en donde esa herramienta es fundamental para el tipo de tarea que se necesita hacer. Entonces, cuando hablamos de trabajo, según esta definición, es la capacidad que le imprime el ser humano o es la aplicación de las fuerzas tanto físicas como intelectuales a aquellos objetos para transmitirle utilidad y valor productivamente hablando, al momento de llevar a cabo alguna tarea o alguna actividad que satisfaga esas necesidades o las necesidades relacionadas con esa tarea y con esa actividad. Me hice entender, me confirman, por favor, sean tan amables con esa definición de trabajo. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, por lo tanto, eso significa que al realizar un trabajo, ¿sí? Que al realizar o al aplicar fuerzas intelectuales, físicas y demás,
La seguridad, salud y bienestar de quienes ejecutan esos trabajos o el trabajo en general podría estar expuesta a efectos negativos o podría estar expuestos a consecuencias que puedan comprometer o perjudicar, específicamente hablando, su seguridad, salud y bienestar. Dado que cuando se ejecuta un trabajo, inherentemente hay se materializan unas posibilidades o se materializan unos hechos o circunstancias que podrían materializarse y que están directamente ligadas con lo que está haciendo la persona, es decir, con el trabajo que está realizando. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que haga la persona en materia de trabajo, labores, tareas, actividades, en medio de todo siempre cabe la posibilidad de que se materialice un efecto que comprometa o perjudique la seguridad, salud y bienestar de quien ejecuta ese trabajo o de quienes ejecutan ese trabajo. Ahora, observemos la definición de salud. Dice, estado en el que se mantiene un efectivo bienestar físico, psíquico y social. ¿Por qué en 1986 la Organización Mundial de la Salud coloca esta definición? Resulta que nosotros, las personas en general, nos movemos o nos desarrollamos en varios contextos. Bueno, normalmente en tres contextos. Hay un contexto laboral, ¿cierto? Hay un contexto familiar y hay un contexto personal, ¿sí? En el laboral es cuando estamos en una organización ejecutando las tareas, bueno, las funciones, las responsabilidades, los roles, la autoridad que nosotros tengamos dentro de la organización. En el plano familiar se encuentra nuestra familia compuesta por nuestros padres, hijos, sobrinos, tíos, abuelos o nuestra pareja y nuestros propios hijos y los hijos de nuestros hijos, etcétera, etcétera. Y también tenemos un plano, un contexto personal, son las aspiraciones y proyectos de vida, ser profesional, convertirme en un empresario, en fin, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Cada uno de estos contextos para nosotros puede representar cierta carga que en cualquier momento puede desatar consecuencias negativas para nuestra propia salud. Ejemplo, ¿cuál es la enfermedad del siglo XXI? A ver, ¿cuál es la enfermedad del siglo XXI? A ver, exactamente, Ana, el estrés. Exactamente, el estrés es la enfermedad del siglo XXI. Entonces, ¿qué pasa? En estos escenarios, tanto en el plano laboral, como en el familiar, como en el personal, hay una carga física y mental, ¿de acuerdo? Lo cual hace que en cualquier momento esa carga física y mental genere una reacción o en el plano laboral, o en el plano familiar, o en el plano personal, comprometiendo nuestra capacidad física, es decir, el funcionamiento de nuestro organismo, psíquica por las repercusiones psicológicas que representa esa carga física y mental, y también en lo social, en lo que tiene que ver con la interrelación con los demás. Por lo tanto, la salud hace referencia a tener ese estado efectivo de bienestar en lo físico, en lo psíquico y en lo social. Esa era la definición de la que se trataba en el año de 1986, establecido por la Organización Mundial de la Salud. Pero resulta que precisamente ese bienestar no es solo físico, no es solo psicológico, social, sino que ahora la definición a partir del año de 2011, la Organización Mundial de Salud lo amplía y ahora y hasta la época la definición que se tiene y dice es el estado de bienestar en el que una persona es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Es decir, primero,
Estado de bienestar en el que una persona es consciente de sus propias capacidades. Pregunto, si yo soy consciente de mis capacidades y limitaciones y me ponen a hacer o pretenden que yo ejecute una tarea o una labor que sobrepasa mis capacidades y mis limitaciones, ¿yo seré capaz de cumplir con el objetivo de esa tarea? ¿Qué opinan ustedes? Es decir, yo soy consciente de lo que puedo hacer y hasta dónde puedo dar. Y si a mí me asignan una tarea que sobrepasa esas capacidades y limitaciones, ¿será que yo la debería hacer? ¿Qué opinan ustedes? Exactamente. Correcto, Oscar. No la deberíamos hacer. ¿Por qué? Porque somos conscientes que la complejidad y características de las tareas, al sobrepasar mis capacidades y mis limitaciones, puede perjudicar mi propia vida. Lo puede hacer. Entonces, estado de bienestar en el que una persona es consciente hasta dónde puede dar, es consciente de sus capacidades y limitaciones, puede afrontar las tensiones normales de la vida, que es precisamente lo que les estaba diciendo a ustedes hace unos minutos. Cada persona tiene una cosmovisión absolutamente distinta una de la otra. Es decir, aquí en este momento en sala habemos personas que somos más tolerantes a la frustración que otras. Por ejemplo, hay personas que ante la frustración son muy reactivas. Hay otras personas que ante la frustración son más analíticas, son más pausadas, son más mesuradas en lo que van a decir y hacer, por ejemplo. Como hay otras personas que reaccionan según el momento. ¿De acuerdo? Hay personas, por ejemplo, que son más tolerantes a las circunstancias de alta presión. O son las famosas personas que trabajan bajo presión, les encanta trabajar bajo presión. Hay otras personas que no lo toleran, ¿de acuerdo? Y obviamente el tolerar y no tolerar lleva a la persona a un estado de salud óptimo o un estado de salud desgastado. En la medida en que reacciona, en la medida en que actúa intuitivamente, instintivamente, eso puede generar consecuencias. Al momento de actuar o al momento de expresarse con un tono de voz alto y autoritario, eso también genera consecuencias. Entonces, en la medida en que las personas puedan afrontar las tensiones normales de la vida, es decir, lo que pueda pasar en el plano laboral, personal y familiar, eso también define su estado de bienestar o su capacidad de mantener esa salud, ¿de acuerdo? Puede trabajar de forma productiva, indiscutiblemente, siendo consciente de sus capacidades y limitaciones, siendo consciente, siendo capaz de poder manejar lo que lo rodea o las tensiones de la vida, perfectamente podrá ejecutar su labor o ejecutar su trabajo de forma muy productiva y fructífera, porque es capaz de aislar, por ejemplo, ¿sí? O sería capaz de aislarse de todos esos contextos y concentrarse en el que se encuentra. Es decir, si yo tuve una discusión, por ejemplo, con mi pareja, ¿sí? Y soy capaz de aislar, dejar ese problema en el hogar y concentrarme en mis labores o en mi trabajo, perfecto, voy a poder cumplir con mis objetivos y metas. O si tuve alguna discusión en el trabajo, lo dejo en el trabajo y luego me voy para el plano personal o familiar, entonces ahí sí digamos que estaríamos de alguna manera garantizando ese bienestar. Bien, entonces el bienestar, la salud, perdón, encierra todos estos aspectos porque nosotros, los seres humanos, estamos expuestos, estaríamos en contacto con todas estas circunstancias que podrían comprometer, cómo no, pues nuestro propio bienestar. ¿Listo? ¿Les quedó claro entonces, mis estimados estudiantes, la definición de salud? ¿Me confirman, por favor? Sí. Bien, perfecto. Ok. Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, obviamente hay una relación entre trabajo y salud. O sea, toda labor que se ejecute al imprimir o requerir un esfuerzo intelectual y físico, definitivamente puede generar efectos en ese bienestar.
puede generar efectos en la salud. O sea, todo trabajo que yo realice, toda labor que yo ejecute, al requerir un esfuerzo intelectual y físico, indiscutiblemente esto repercute en mi salud o en mi bienestar, como lo estábamos hablando anteriormente. ¿De acuerdo? Entonces, eso significa que es posible, por ejemplo, perder la vida en el trabajo, es posible que se sufran lesiones, es posible que se adquieran enfermedades, precisamente por los esfuerzos que se tienen que realizar para un trabajo y las consecuencias que pueden representar ese esfuerzo al realizar ese trabajo o las consecuencias que las consecuencias que pueden materializarse en ese bienestar a causa de la realización de ese trabajo. ¿Listo? Entonces, por esa razón, en las organizaciones se hablan de estadísticas, se hablan de análisis, se hablan de auditorías en materia de seguridad y salud del trabajo, se habla de índices de accidentalidad, de ausentismo y entre otras serie de medidas para estudiar esos fenómenos, ¿sí? Para estudiar el comportamiento de la organización alrededor de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Bien? Aquí hay algunos motivos por los cuales las empresas gestionan o actúan o toman cartas en el asunto alrededor de la seguridad, salud y bienestar. ¿De acuerdo? ¿A qué norma ISO corresponde? Vale, estamos en la norma ISO 45001. Antes de iniciar la presentación le mostré norma ISO 45001, ¿vale? Bueno. Entonces, ¿cuáles son las motivaciones o cuáles son los motivos por los cuales las empresas toman cartas en el asunto o toman cartas alrededor de la gestión de la seguridad, salud y bienestar? ¿Listo? ¿Cuáles son? Primero, el alto costo humano, social, laboral, económico que ocasionan los accidentes y las enfermedades de origen laboral. Miren, cuando hablan de alto costo humano, hacen referencia a que una persona puede perder la vida en su trabajo. Así de sencillo. En materia social, la reputación, es decir, que por los altos índices de accidentalidad, ausentismo, enfermedad laboral en la organización, eso va a repercutir o va a generar una sensación muy negativa en la población o en la comunidad en general. ¿De acuerdo? En lo laboral, porque las lesiones, las enfermedades laborales, por ejemplo, hacen que las personas que quedan en la organización, porque es que cuando una persona sufre un accidente de trabajo, o dependiendo de la magnitud del accidente de trabajo, en algunos casos es necesario que la persona se ausente para entrar en un proceso de recuperación y que se concentre en esa recuperación para reintegrarse. Mientras está ausente la persona, es posible que los que quedan o los que quedan ahí, este, este, tengan que cubrir esa ausencia, tengan que cubrir ese vacío y eso represente casi que duplicar hasta triplicar los esfuerzos intelectuales y físicos que se tengan que hacer. Económicamente, un accidente de trabajo, una enfermedad laboral puede ser muy costosa para la organización, absolutamente costosa. Se los digo con conocimiento de causa. Yo llevo 18 años trabajando en sistema de gestión y he visto muchas lesiones, he visto muchas enfermedades laborales. He tenido la oportunidad de liderar la investigación de más de alrededor de casi 17, 16 casos de accidentalidad, accidentalidad con mortalidad, con deceso, con la pérdida de la vida del trabajador. He orientado a equipos de investigadores de accidentes de trabajo de mortalidad en donde pues desafortunadamente pues he visto muchos casos, muchas cosas alrededor de esa situación y los efectos económicos o los efectos financieros, administrativos, legales y demás representan un golpe muy fuerte para la organización, ¿vale? En la actualidad, la concepción de las empresas no permite que los accidentes y las enfermedades sean un concepto favorable. Claro que sí. Ninguna organización, ¿sí? Ninguna organización planifica sus accidentes de trabajo, de ninguna manera. O sea, las empresas no dicen, este mes queremos tener un accidente de trabajo nomás, el otro mes esperemos tener nomás dos, el otro mes concretemos uno, en el cuarto mes tratemos que sean cuatro nomás y así sucesivamente.
La accidentalidad y las enfermedades laborales no es algo que ninguna organización está dispuesta a aceptar en este momento. Lo que pasa es que ahí sí hay que algo que reconocer, es que la gestión de la seguridad y salud en el trabajo en algunos casos no es pertinente, confiable y asertiva. ¿Eso qué significa? Que la dimensión o la identificación y comprensión de las circunstancias que tengan la posibilidad de generarle un daño a la seguridad, salud y bienestar de los colaboradores no se hace de manera adecuada, no se hace de manera correcta. Esto desencadena una serie de resultados totalmente descontextualizados de la realidad que viven los colaboradores todos los días y en consecuencia, pues las medidas de protección, prevención y control son absolutamente ineficaces, totalmente ausentes, insuficientes, muy deficientes. Entonces, obviamente esto es directamente, eso aumenta la probabilidad de que en cualquier momento se desencadene un accidente de trabajo, una enfermedad laboral, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces, en muchos casos es menester reconocer la ineficacia en cuanto a la gestión de la seguridad y salud en el trabajo y tomar las medidas correctivas pertinentes para lograr, ahora sí, hacerlo de manera correcta. Bien. Los avances legales exigen al empresario una gestión de esta actividad. Claro, cada día aumentan o salen en el mercado más requisitos legales, más exigencias en materia legal alrededor de la seguridad, salud y salud en el trabajo. Cada vez más los países buscan generar, digamos, campañas de sensibilización y toma de conciencia, no solo para propios empresarios, sino para los propios trabajadores también, porque en realidad los únicos responsables de la seguridad, salud y bienestar son los propios colaboradores. Lo que pasa es que la organización tiene que dar los recursos y garantías mínimas para que se dé eso, pero en últimas, quienes deben velar por su propia protección son los propios colaboradores, ¿de acuerdo? Entonces, esto hace que hayan más esfuerzos o cada día se generen más esfuerzos alrededor de, precisamente, lograr generar esa toma de conciencia en toda la comunidad, en toda la sociedad, básicamente. ¿De acuerdo? La dificultad de integrar la prevención de la actividad empresarial. Desafortunadamente, este es un malestar que aún persiste después de tanto tiempo, dado que en algunos casos, en algunas organizaciones, lo que corresponde al desarrollo de su actividad económica y lo relacionado con seguridad y salud en el trabajo están totalmente aislados. Resulta, y esto ya se los había explicado a ustedes cuando hablamos de la cadena de valor, ¿sí? Recuerden ustedes que la cadena de valor hace referencia a la forma como las empresas ordenan estratégica, jerárquica y sistemáticamente sus procesos para la transformación de entradas en salidas. ¿De acuerdo? Habíamos dicho que esa cadena de valor se compone de etapas que están interrelacionadas y que esa interrelación es lo que le permite a las empresas poder transformar las entradas y salidas, en donde en cada etapa pueden hacer parte uno o varios procesos y dentro de esos procesos hay personas allí presentes. Por lo tanto, en materia de seguridad y salud del trabajo, cada proceso puede tener un contexto, cada proceso puede tener una realidad totalmente distinta uno del otro, en donde el tipo de accidente y o enfermedad laboral estaría directamente ligada a esa realidad. Es decir, el tipo de lesiones y enfermedades laborales que pueda sufrir una persona va directamente relacionado con las condiciones en las que ejecute sus tareas y actividades al momento de hacer parte de algún proceso. Entonces, eso significa que la gestión de la seguridad y salud en el trabajo tiene que ir ligada, integrada al desarrollo normal de la actividad económica a la que se dedica la empresa. Entonces, la idea es cada vez más integrar todas las directrices en materia de seguridad y salud en el trabajo para que actúen como uno solo y tanto la productividad como la prevención sean uno solo o se aborde desde un solo universo, desde un solo escenario. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor? Sean tan amables. ¿Sí? Por eso las empresas desde el área de SST realizan la matriz de identificación de peligros, valoración y evaluación de riesgos en pro de minimizar los impactos que puedan generar al trabajador. Correcto, exactamente, así es, sí señor. Tienes toda la razón, es correcto. Muy bien.
La pérdida de productividad que suponen los altos índices de siniestralidad, es decir, el ausentismo, sobre todo, impacta muy severamente la productividad de cualquier organización. El ausentismo es uno de los efectos más severos que puede generar un accidente de trabajo, una enfermedad laboral y que impactan al hueso, al tuétano, impacta a la organización y la puede complicar o la puede comprometer muy severamente en materia de productividad, rentabilidad, utilidad, en fin. La gestión de prevención es una cuestión de estrategia empresarial. Los top 10, es decir, las organizaciones hoy, entre las mejores empresas en el mundo, son las mejores en gestión de prevención. Es decir, ya incorporan, ya hacen, ya las organizaciones más destacadas ya incorporan, por ejemplo, dentro de la planificación de, inclusive hay organizaciones, y se lo digo con conocimiento de causa, hay organizaciones inclusive que dentro de su planificación mensual, o sea, cuando se fijan objetivos, metas, presupuestos y demás, incluyen todo lo relacionado con seguridad y salud en el trabajo. Las entidades públicas y privadas en cumplimiento de disposiciones de ley tienen inmerso el sistema. Sí, claro, correcto, Luz Estela, exactamente, es así. Como les decía a ustedes, con conocimiento de causa, tuve la oportunidad de interactuar con muchas empresas, varias empresas, en donde al planificar o establecer la realización de las labores de manera periódica, al proyectarlas en planes de trabajo, programación de actividades, etcétera, etcétera, incluyen la seguridad y salud del trabajo dentro de esa planificación porque entienden todo lo que hemos dicho hasta ahora alrededor de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Saben lo costoso que representa un accidente de trabajo, lo costoso que sería un accidente de trabajo en su infraestructura? Saben y son conscientes de los efectos operacionales, administrativos, legales y económicos que puede representar un accidente de trabajo, una enfermedad laboral, la pérdida de la vida de algún colaborador. En materia de productividad, saben y conocen el impacto del ausentismo y esto hace que o motiva a este tipo de organizaciones formular medidas y estrategias en pro de precisamente evitar y combatir cualquier efecto, cualquier factor que pueda generar o desencadenar esos efectos tan negativos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, junto con la planeación estratégica, junto con la formulación de objetivos y metas para los periodos, el mes, el bimestre, trimestre, semestre, etcétera, va incluida la seguridad y salud en el trabajo. Las empresas han de centrarse en gestionar las personas, teniendo en cuenta que se trata de uno de los principales activos con los que se cuentan. Claro, dado que, como ya se los dije a ustedes, las personas son los directos responsables de su propia seguridad, salud y bienestar. Por eso se concentran en los colaboradores, se concentran en las personas que operan los procesos, las personas que ejecutan las tareas y actividades que activan los procesos y permite a través de la interrelación que la organización pueda llevar a cabo su actividad económica. ¿Sí? La prevención se entiende como una inversión y compromiso, por supuesto, y la filosofía de los nuevos directivos es somos lo que pensamos. Lo dicho hasta acá les ha quedado claro. ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Sí? Bueno, vale. Perfecto. Vamos entonces a revisar rápidamente qué es un factor de peligro, qué es un riesgo, etcétera. ¿Sí? Dice, les quiero hacer una acotación. Cuando ustedes escuchen el término peligro, factor de peligro o factor de riesgo, les están hablando de lo mismo. ¿Me hice entender? ¿Me confirma, por favor? Cuando ustedes escuchen los términos peligro, factor de peligro o factor de riesgo, les están hablando exactamente de lo mismo. Bien, para que lo tengan en cuenta. Ahora, ¿qué es un peligro? ¿Qué es un factor de peligro o un factor de riesgo? Todo acto, fuente o situación que tenga el potencial de causar daño en la persona o en las personas. Repito, acto, fuente o situación
que tiene el potencial de causarle daño a la persona que lo ejecuta o que está inmerso en ese contexto o a las personas. Acto. Cuando hablamos de actos son acciones. Las acciones en sí mismas pueden representar movimientos, esfuerzos o cualquier tipo de inversión de energía, lo cual, dependiendo de la forma o la manera en que se ejecute ese acto, tiene la posibilidad de causarle un daño a la persona que lo ejecute. Ya les coloco algunos ejemplos. A eso hace referencia la definición. Acto. Hay tareas, hay labores que por las características, los movimientos, los esfuerzos, la energía que tiene que invertir la persona al realizar ese acto, cabe la posibilidad de que pueda sufrir un daño. ¿De acuerdo? Les coloco el siguiente ejemplo. Manipular una herramienta o un piezas en movimiento. ¿Sí? Las piezas en movimiento pueden generar atrapamientos y en consecuencia podrían lesionar a la persona. Entonces, las tareas relacionadas o los actos relacionados con piezas en movimiento, por ejemplo, ¿sí? Tienen la posibilidad de poder generar un daño en la persona que las ejecuta. ¿De acuerdo? Cuando habla de fuente, acto, fuente o situación, cuando habla de fuente, hace referencia a las herramientas, insumos, materiales de trabajo que se utilicen para ejecutar los actos. Es decir, toda persona que interactúe con sustancias químicas, herramientas neumáticas, eléctricas, manuales, mecánicas, toda persona que utilice alguna máquina, utilice o eh, maneje un vehículo o con cualquier otra herramienta puesta a disposición para ejecutar esos actos o esas labores, ¿sí? Al manipular o interactuar con esa herramienta, cabe la posibilidad de que pueda sufrir un daño. Hasta ahí me hice entender, me confirman, por favor, sean tan amables. ¿Listo? Excelente. Vale, muy bien, perfecto. Entonces, acto, fuente. ¿Y a qué hace referencia las normas cuando hablan de situación? La situación hace referencia a las características del contexto del medio ambiente laboral o a las condiciones y características del puesto de trabajo. Ejemplo, la iluminación, el ruido, la presencia de gases, vapores o la acumulación de gases y vapores, la ausencia o presencia de sistemas de ventilación, la presencia o ausencia de sistemas de climatización, presencia o ausencia de barreras de sonido, presencia de vibraciones, presencia de olores, gases, vapores, etcétera, etcétera. Cuando hablan de la acto, fuente o situación, con respecto a la situación, está haciendo referencia a las características del puesto de trabajo, donde se ejecutan los actos o las labores a través del uso de las herramientas de trabajo. Por lo tanto, en conjunto, tanto los actos, las fuentes y las situaciones o los contextos o el medio ambiente laboral o los puestos de trabajo donde se ejecuten las tareas y actividades tienen la posibilidad de desencadenar o generar un daño en la persona o en las personas que estén inmersas en ese contexto. ¿Les quedó clara la definición de factor de peligro, peligro o factor de riesgo? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Bien. Vale. Ok. Vale. Excelente. El daño. Dice que el daño es el conjunto de lesiones que el peligro o el factor de peligro o el factor de riesgo ha producido sobre las personas. ¿Sí? Fracturas, eh, diversas patologías, esguinces, golpes, politraumatismos, etcétera, etcétera. ¿Sí?
El riesgo, dice, probabilidad de que un peligro produzca un daño. O el riesgo también se define como la probabilidad de que al exponerse al factor de peligro, al factor de riesgo o peligro, se genere un daño. Les coloco el siguiente ejemplo. Supongan ustedes que todos hacemos parte de una empresa cuyas labores las realizan en alturas, ¿sí? A cierta distancia del suelo. El factor de peligro es precisamente el hecho de trabajar en alturas. Cualquier labor, la que ustedes quieran. El solo hecho de trabajar a cierta altura, por ejemplo, por encima de 2 metros, ya se considera trabajo en alturas y el hecho de ejecutar labores a esa altura en adelante ya es un factor de peligro o factor de riesgo. Dado que, ¿cuál sería la consecuencia o qué podría pasar al trabajar en alturas? ¿Qué nos podría pasar, muchachos? Al trabajar en alturas, ¿qué nos podría pasar? A ver, exactamente, caernos. Eso es todo. ¿Listo? Entonces, el factor de peligro o el peligro o el factor de riesgo sería realizar actividades o labores en alturas. Y el riesgo laboral o los riesgos laborales es lo que podría pasar o los daños que se podrían desencadenar al estar expuesto al peligro. Quiere decir que en este caso el riesgo laboral o laboralmente hablando, el riesgo es la posibilidad de caernos. Me hice entender, me confirman por favor, y en consecuencia la caída va a generar un daño, lesiones, etcétera, etcétera. A eso hacemos referencia cuando hablamos de factor de peligro, peligros o factores de riesgo y riesgos laborales. ¿Listo? Bueno, ok. Un accidente de trabajo es toda lesión corporal, no solo corporal, psicológica también, que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena. En las modalidades, bueno, laboralmente hablando, hay dos tipos, o digamos, en temas contractuales y laboralmente hablando, hay dos tipos de vínculos que pueden estar entre empleador y trabajador. Uno es por cuenta propia y el otro es por cuenta ajena, o también conocidos como trabajador dependiente y por otro lado trabajador independiente o autónomo, como también se les conoce, ¿sí? Cuando hay trabajadores dependientes o la relación, hay una relación contractual o, perdón, hay una relación laboral, quiere decir que la persona tiene tres situaciones en relación con quien lo contrata. Hay una subordinación, ¿sí? Tiene que estar presente en su puesto de trabajo, no puede ir otra persona a reemplazarlo, tiene que estar obligatoriamente presente la persona y en consecuencia recibe una asignación económica llamado salario por estar bajo la subordinación y estar presente en el puesto de trabajo. Cuando nosotros hablamos de subordinación es porque está a merced de las órdenes que le imparta quien lo contrata. Entonces, en un contrato de trabajo se dan esas tres relaciones. ¿Listo? La subordinación, ¿sí? La subordinación, el estar presentes en el puesto de trabajo, obligatoriamente nadie puede ir a reemplazarnos a nosotros. Si nosotros nos contrata una empresa, obligatoriamente tenemos que estar presentes donde nos contrata la organización. Y tercero, por estar bajo subordinación y estar presente en la organización, nosotros recibimos una compensación económica llamada salario. ¿Listo? Y esos son cuando se habla de trabajadores dependientes o por cuenta ajena, ¿sí? Es decir, la responsabilidad de mi mantenimiento no es mío, sino de otra persona, ¿de acuerdo? A eso hace referencia cuando se habla de cuenta ajena. ¿El teletrabajo no está presente? Depende. Es de
Es que con el teletrabajo hay que tener en cuenta varias consideraciones. Si quieren, lo hablamos más adelante para no desviarnos tanto, pero con el teletrabajo hay que tener en cuenta varias consideraciones. ¿Listo? Pero hay subordinación, hay todo, todas las relaciones de un contrato de trabajo. ¿Listo? Entonces, cuando se habla de que ejecute por cuenta ajena, es que cuenta ajena hace referencia a que yo no soy el responsable de mi estabilidad. Eso es responsabilidad de otra persona, es decir, de quien me contrata a ser responsable de mi estabilidad económica, laboral y demás. ¿De acuerdo? En cambio, cuando se habla de por cuenta propia, o trabajador independiente o autónomo hace referencia a que yo soy mi propio jefe, por decirlo así. ¿Ya? Es cuando yo me debo esmerar, me debo esforzar por mi mantenimiento económico y todas las prestaciones sociales a las que yo necesite para poder solventar o subsanar cualquier situación que pueda comprometer mi salud. En cambio, cuando se habla de por cuenta ajena, es porque mi bienestar, mi salud y mi estabilidad económica, etcétera, etcétera, no depende de mí, sino depende de otra persona contractualmente hablando, ¿no? Porque pues cualquier persona, esté donde esté, depende de su desempeño, depende de sus actitudes y de sus aptitudes, ¿de acuerdo? Sino que lo estoy hablando en materia contractual, ¿bien? Entonces dice que es toda lesión corporal, accidente de trabajo, es toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena. Cuando hacen referencia a que el trabajo es por consecuencia, perdón, que el accidente de trabajo es por consecuencia del trabajo, quiere decir que la lesión se desencadenó precisamente por lo que estaba haciendo. Les coloco el siguiente ejemplo. Resulta que le decimos a un compañero, caballero, háganos un favor, coloque este clavo en la pared que tiene al frente suyo y utilice este martillo que necesitamos colgar un aviso o coloque estos clavos, estos 4 clavos en la pared, porque necesitamos colocar allí un aviso para todos. Perfecto. Si esta persona sabe que está utilizando una herramienta de impacto, es decir, que necesita imprimir una fuerza y la función específica de esa herramienta o ese instrumento es con un impacto generar algún tipo de realizarse algún tipo de operación, entonces, al tratar de, perdón, al utilizar la herramienta, ¿sí? Y esta persona se golpea al tener en su mano una herramienta que funciona a través de impacto, quiere decir que la lesión fue por consecuencia del trabajo, lo que estaba haciendo. O eh, la lesión se desencadenó precisamente por las labores encomendadas y para las cuales fue contratada esa persona. En cambio, cuando hacen referencia con ocasión, hace referencia a que el accidente de trabajo no se llevó a raíz de lo que estaba haciendo, sino que se causó por otra situación en donde esa situación o esa acción se ejecutó por orden directa del empleador o por sus representantes. Les coloco el siguiente ejemplo. Supongan ustedes que habíamos contratado a esta persona para precisamente hacer estas labores, este tipo de labores. Y de repente en nuestra empresa el personal de mensajería estaba extremadamente ocupado. Estaban todos los mensajeros de la organización ocupados. Y justo hoy la empresa tenía que ir a presentar al banco la declaración de impuestos para quedar totalmente al día en materia presupuestal. Entonces resulta que llega mi jefe, supongan ustedes que la persona que estaba trabajando con el martillo soy yo, y viene y me dice mi jefe Mario, venga, háganos un favor o ayúdenos con lo siguiente, por favor. Deje de hacer lo que está haciendo, es decir, no siga colocando más los clavos en la pared, para lo cual fui contratado, sino que háganos un favor. Lo que pasa es que el equipo de mensajería están todos ocupados, están todos afuera de la oficina y necesitamos entregar la declaración de impuestos en el banco o en una entidad bancaria antes de las 4 p.m., ¿de acuerdo? Entonces, por favor, Mario Alberto, necesitamos que usted deje de hacer lo que está haciendo y por favor diríjase al banco, ¿sí? Para entregar
o poder presentar a tiempo esa declaración de impuestos para que no vayamos a tener ningún problema con los organismos de control o con las autoridades. Quiere decir que todo lo que me pase a partir de ahí hasta llegar al banco o en el transcurso se considera también como accidente de trabajo, ya que un representante del empleador, en este caso jefe inmediato, me da una orden, ¿sí? Y yo la cumplo, que no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo, pero es una orden emitida por un jefe inmediato o directamente por el empleador y allí puedo perfectamente sufrir un accidente de trabajo. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? ¿Listo? Bien. Ok. Perfecto. Entonces, alrededor de la seguridad y salud en el trabajo, alrededor de los factores de peligro, de los peligros, de los riesgos laborales, alrededor de los accidentes de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hay unos factores de seguridad, hay unos factores de higiene industrial, por ejemplo, hay factores ergonómicos, hay factores organizativos, entre otros, ¿sí? Que pueden propiciar, que pueden generar, que pueden facilitar la materialización de un accidente de trabajo o de una enfermedad laboral, o que los factores de peligro o los factores de riesgo se materialicen, sean una realidad, puedan lesionar al trabajador o puedan materializar en la persona, ¿sí? Una lesión o una enfermedad laboral, ¿vale? Aquí lo que ustedes ven en pantalla, y ya con esto termino la sesión de hoy, aquí con lo que ustedes ven en pantalla, tenemos la clasificación estandarizada de los tipos de riesgo. Esto con el ánimo de facilitar su identificación, análisis e interpretación. Es decir, en todos los países del mundo, ¿sí? Se manejan el mismo lenguaje o se unifican la identificación de los factores de peligro y riesgos laborales con el ánimo de facilitar el análisis, la evaluación, el control, la prevención y mitigación de todas las consecuencias que puedan desencadenar los riesgos laborales. Es igual que lo que se está haciendo con las normas internacionales de información financiera. Es lo mismo. Con las normas internacionales de información financiera se busca estandarizar el proceder contable, fiscal, tributario, financiero de todas las organizaciones. En materia de riesgos laborales es exactamente lo mismo. La identificación o la tipificación o clasificación de los riesgos, de los factores de peligro y riesgos laborales, se ha estandarizado con el ánimo de facilitar la identificación, la interpretación, el análisis, la evaluación, el control y prevención de todas las consecuencias que se puedan desencadenar producto de los riesgos laborales. Entonces, en todos los países del mundo, se habla de caídas al mismo nivel, caídas a distinto nivel, caídas de objetos por manipulación, es decir, la tipificación o la clasificación es exactamente igual, con el ánimo de poder estandarizar o unificar criterios de actuación alrededor de la prevención, el control, la medición, análisis y evaluación de todos los factores de riesgo que existen en el mercado o en el mundo para que asimismo pues se pueda unificar precisamente el proceder de las empresas alrededor de los riesgos laborales. Y esto obviamente pues mejora el desempeño en materia de seguridad y salud en el trabajo en todo el mundo. ¿Listo? Mis estimados estudiantes, lo dicho el día de hoy, ¿les ha quedado claro? ¿Me confirman? Por favor, sean tan amables. ¿Sí? ¿Listo? ¿Vale? Excelente, muchachos. Muchísimas gracias. Entonces, mañana continuamos con los modelos de control interno y ya después empezamos a revisar las normas internacionales, ¿vale? Les envío un fuerte abrazo, mis estimados estudiantes. Muchas gracias por su asistencia y que Dios los bendiga. Feliz noche para todos. Hasta mañana, muchachos.